La oración de María, yo preferiría, bueno, María, mujer de oración. Pero fue María con una particularidad. Bueno, María tuvo esa particularidad. Pero hablando de la oración, una oración que no es emotiva, sino que es totalmente efectiva. Eso es algo extraordinario, porque en eso nos diferenciamos muchas veces, en mucho. Nos distanciamos, porque a veces la oración tiende a ser mucho más emotiva. Sí, el regocijo, el momento. Pero cuando uno va, digamos, como profundizando, por así decirlo, un poquito en lo poquito que se dice en la Sagrada Escritura de la Santísima Virgen María, se da cuenta que es efectivo. ¿Qué es la oración para María? Es acoger la voluntad del Padre cumplir. Ese es como, percibe uno que es como la finalidad del objetivo de la oración de María. Y a pesar de ser una muchachita, una adolescente, uno encuentra en ella una profundidad muy extraordinaria en lo que significa la oración y en lo que significa para ella ser templo vivo del Espíritu Santo, lo que luego Pablo va a explicar. Pero María, sin explicarlo, lo vivió. María nunca dirigió automáticamente su vida, no, como mecánicamente. María fue una mujer que se dejó llevar por la voz del Señor. En palabras del profeta Jeremías, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Es una experiencia muy maravillosa. En María es dejarse seducir, que al fin y al cabo, la profundidad de la oración consiste en eso, en uno dejarse seducir por el Señor. Pero nosotros, como les decía ahora un momento en la reflexión, bueno, está muy bien, yo insisto mucho que siempre, si no le pedimos al Señor a quién, pero aunque en vida yo tengo que encontrarme primero en una experiencia de ser seducido por el Señor, seducido por el Señor. Y esa seducción del Señor va a hacer que yo entre en intimidad con Él. Entonces, hablando de la Virgen María, siempre decimos que es modelo de la iglesia. Pero ella es modelo de una iglesia que ora, ¿verdad? Bueno, siempre hablamos de iglesia, yo a veces como que prefiero hablar de comunidad. La iglesia tiene que ser comunidad. Entonces, María es un modelo de la iglesia, pero una iglesia que es orante, y es una de las cosas, de los elementos que tienen que identificarnos a nosotros como miembros de la iglesia, de esa comunidad. La oración, porque al cabo la iglesia somos todos. Entonces, María es modelo de la iglesia que ora, porque ella vive constantemente en la escucha de Dios y dialoga con Él. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Como hijos, como discípulos, hijos de Dios, discípulos de su Hijo, constantes en la escucha. Y cuando leemos el Evangelio, sobre todo lo encontramos más en Lucas y Mateo, hay una insistencia en Jesús en la escucha. No en vano, yo diría que como para los judíos, en el preámbulo, yo lo percibo así, en el preámbulo de los mandamientos está el escucha Israel. Y la iglesia tiene que estar constantemente en escucha. Cuando nosotros no hacemos lo que el Señor quiere, es porque no escuchamos. O a veces escuchamos pero no obedecemos. En cambio, María escucha a Dios, pero aprende a dialogar con el Señor. Y la oración es evidente que dialoga. Ahora, ¿qué escucha María? Entonces, escucha la palabra que Dios le dirige. Pero María
se interroga. Eso es me parece que es una cosa extraordinaria. Ella se interroga, se cuestiona, dicen las monjitas, se cuestiona, ¿qué querrá decir aquello? Es que a veces se presenta una imagen de María como tan pasiva. No, María es una mujer dinámica, extraordinaria. Se cuestiona qué querrá decir. Recordemos ante las palabras del ángel, que interviene la saluda y cuando la llama la llena de gracia. Inmediatamente, ¿qué nos dice Lucas? Ella se turbó. Hay como un cuestionamiento, como una preocupación, un interrogante. ¿Qué podría significar ese saludo? ¿Qué podrá significar? Entonces es como ese diálogo es un diálogo muy cercano a Dios a través del ángel. ¿Qué es turbarse? Es inquietarse. Se inquieta. Pero una inquietud que no es duda. Yo soy de los convencidos que muchas personas confunden el que uno tenga interrogantes, que haya como esa turbación con falta de fe. No, yo pongo muchas veces pongo de ejemplo a Juan el Bautista. Él presentó a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno, dice luego, él es más grande que yo, él está antes que yo, yo no soy digno de desatarle las correas de las sandalias, etc. Pero cuando estuvo allá encerrado en la Torre Antonia, cuando estuvo preso, él tuvo como un interrogante y le mandó a decir como una duda podría decir, a los discípulos, le mandó con los discípulos preguntar a Jesús: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y no es que fuera falta de fe, no percibió como una falta de fe, sino que eso es un interrogante, una duda, una turbación que tiene, y María justamente tiene una turbación ante aquellas palabras tan extraordinarias que le dice el ángel, que es llena de gracia. Nosotros somos llenos de gracia, pero no nos lo creemos. Ahora, yo estoy dando unas ideas como así sueltas, yo soy muy malo para hablar. María es la mujer que se deja interpelar por la palabra. Justamente lo que decía ahorita. ¿Qué querrá decir eso? Pero no corre, no se escabulle, ella no se queda estática tampoco, no olvida lo que escucha, que esa es una de las, digo yo, particularidades que tenemos los católicos. Qué bonito, qué bonita palabra. ¿Y qué dice la palabra? No, yo no me acuerdo. Y peor con nosotros, que a veces hablamos tanta babosada. El padre habló bonito. ¿Y qué dijo? No me acuerdo. Se nos olvida todo. En cambio, en María nunca se le olvidó la palabra del Señor, lo que escuchó. Nunca olvidó aquello que escuchó, sino que ante esa palabra del Señor, que a ella la turbó, la preocupó, la interrogó, ella dio una respuesta, lo que le dice al principio, una respuesta concreta, real y efectiva. ¿Y cuál fue la respuesta de María? Todos lo sabemos. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mucho católico a las 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, reza el ángel, pero mecánicamente. Eso es mecánico. Y cuando María le contesta al ángel después de escuchar, ella no lo dijo mecánicamente. Yo creo que uno no logra como captar todo lo que, digamos, el compromiso que María, del cual María era consciente que adquiría a pesar de su edad, porque la edad no tiene nada que ver con la madurez de la fe, no tiene nada que ver con la madurez de la fe. En cuestiones de fe, muchos jóvenes, adolescentes, yo diría que hasta niños, pues ahí está el caso de
nos dan ejemplo de la fe. Y una cosa más terrible, una cosa mucho más terrible, que muchos laicos, ¿cuánta lección de fe nos dan nosotros? El domingo que tenemos la fiesta de coro, voy a hablar un poquito, de pronto está un poquito duro y desfasado de esa realidad. Entonces, escucha, se interroga, se cuestiona, se preocupa, pero da una respuesta concreta, real y efectiva. Aquí está la palabra del Señor. Hágase en tu palabra. Ella nos muestra que el creyente que ora se vuelve orante y es una persona que vive en obediencia de la oración, en la obediencia de la fe. Un fruto o un frucito que puede ser un fruto de la oración o un elemento que nos dice qué tan fuerte, qué tan profunda es nuestra oración, al ejemplo de María, es qué tanto le obedezco al Señor. Y en eso María sí nos da el ejemplo radical, porque es en la obediencia como yo descubro qué tanta fe en mí y qué tanta intimidad tengo yo con el Señor. Bueno, el gran modelo indudablemente también será luego Jesús. Obediente, como dice Pablo, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Después de escuchar atentamente la palabra, me sacan el papelito cuando, como en la Biblia de Pentecostés, me demoraron unos 5 minutos, me ponen así el papelito. Después de escuchar atentamente la palabra, ¿cuál es la actitud de María? Entonces ya se ha interpelado, se ha interrogado, ha respondido. Pero miren, notemos cómo la respuesta, insisto, es como les he insistido ahorita, bajo la redundancia, concreta, real y efectiva. Inmediatamente se va a prisa a asistir, a acompañar y a servir a su prima Isabel. Ella no se fue a decir, Isabel, yo también estoy en embarazo, no. Ella se fue inmediatamente a asistir, a acompañar y a servir a su prima Isabel. Y dicen los que conocen por allá que incluso pues conocen un poquito la geografía, que en aquella época había muchos alquiladores, bueno, igual como hoy, lógicamente, pero es una muchacha joven, sola, en una caravana en la montaña de Judea. La historia de la arqueología cuenta de los peligros que existían allá, y ella no, se va convencida de que grande y poderoso es el Señor para cumplir su palabra, para no abandonarla, y que cuando ella se ha puesto como la humilde esclava del Señor, Él nunca la va a abandonar, nunca la va a dejar. Entonces, después del diálogo y de la respuesta de ella, la respuesta no es solamente de palabra, notemos que la actitud. Entonces, se va donde su prima Isabel y en su humildad, un elemento muy grande, muy profundo, digo yo, para la oración, su humildad. Yo inclusive acá subrayo que es incomparable. La humildad de Jesús de la Virgen María es incomparable. De Jesús es inagotable también. ¿Cuál es la actitud de María? Llega donde su prima y ante la alabanza que hace Isabel, ¿cómo es que la madre de mi Señor? Eso es una alabanza, un reconocimiento muy grande, es la madre de mi Señor. María no dice, pues ya verás, madre del Señor y todo, pero aquí estoy. No. ¿Qué hace María? Inmediatamente exulta, es decir, explota, diría yo, en la alabanza. Después de ese elogio, digamos de esa alabanza que le hace saber a María exulta, es la palabra más adecuada, en alabanza hacia aquel que la ha venido. ¿Qué más humildad se puede pedir en una oración? Ella es la madre de mi Señor. ¿Cuándo aquí que la madre de mi Señor venga? Y ella inmediatamente exulta en la alabanza con ese cántico que Lucas pone, es
que es el Magnífica, que es un cántico que, digamos, hace un recorrido por numerosos pues, pasajes, traducciones, como digamos, del Antiguo Testamento, particularmente el cántico de Ana, la mamá de Samuel. Para María lo que importa es su Señor, y que ella tan pequeña ha sido considerada digna de ser la madre de su Señor, del hijo de su Señor, más o menos podríamos decir así. Entonces, en sus palabras, ¿qué hace María? Manifiesta la profunda interiorización que hacía, en esas palabras de Magnífica, la profunda interiorización que hacía en la Sagrada Escritura, de lo que se conocía hasta esa época. O sea, es que María, aunque no haya estudiado, no tenía derecho, pero conoce la Sagrada Escritura, con ese cántico, perfectamente conoce la Sagrada Escritura. Y notemos, les decía ahorita, ella no olvida la palabra de Dios, y aquí lo corroboraríamos. No ha olvidado lo que había aprendido, seguramente había escuchado del Antiguo Testamento, es decir, de la obra de Dios en la historia. Y María tiene una percepción revolucionaria, podría decir, de Dios. Porque es que nosotros el cántico de Magnífica también, como lo rezamos todos los días, también nosotros las oraciones que hacemos todos los días las convertimos en algo mecánico. María, la oración de María es muy espontánea, nunca mecánica, es muy espontánea. Un autor se pregunta, no recuerdo el nombre, ¿podría alguno de nosotros decir que nuestras palabras, hablando de Magnífica, María, que en nuestras palabras y en nuestro modo de expresarnos se puede leer el Evangelio y el modo de hablar y de actuar de Jesús? Es decir, en el cántico del Magnífica, a través de María leemos la historia de la salvación. Cuando nosotros hablamos, las personas leen en nosotros, cuando hablamos o actuamos,